Muy bien, entonces habíamos estado indicando que una de las formas de poder evaluar el reflejo tricipital es tomar el brazo del paciente con una mano, como vemos aquí en el dibujito, manteniendo el antebrazo péndulo, ¿no?, que esté colgando. Y entonces aplicamos el estímulo percutorio con el martillito de reflejos sobre lo que es el tendón de inserción inferior del tríceps, que debe estar por encima del olecrano, ¿no?, ese huesito prominente del codo. Por encima de ese huesito debemos golpear, ¿no?, debemos percutir. Entonces aplicamos el estímulo y ¿cuál va a ser la respuesta? La extensión del antebrazo sobre el brazo. A diferencia de este, ¿no? Aquí es flexión del antebrazo sobre el brazo, en cambio en este reflejo es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Eh, Aquí está mucho más claro, fíjense. Incluso aquí está interponiendo el dedo pulgar. En este caso, quizás sería mejor recalcar que tome el brazo por la parte inferior, tal como vemos aquí en el dibujito. Esto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al tratar de interponer el dedo pulgar, pues tensiona nomás la extremidad y quizá va a ser difícil obtener la respuesta, ¿no? Entonces es mejor tomar el brazo por la parte inferior, con una mano, y podemos aplicar directamente sobre el tendón de inserción inferior, porque es fácil de identificar. Este es el olecrano, y justo por encima de este huesito, acá, ahí es donde debemos percutir, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta cuando aplicamos la percusión? La extensión del antebrazo sobre el brazo, extensión. ¿Qué estamos evaluando acá? El segmento cervical C7 y C8, pero básicamente el C7, ¿no? Entonces, con el bicipital es el C5, C6 y con el tricipital es C7, C8, pero básicamente el C7. Vámonos con los siguientes reflejos de los miembros superiores. Ahí está. El reflejo estilo radial y el pronador, ¿no? Aquí se ve con mayor detalle. En el reflejo estilo radial, lo que debemos hacer es, de la misma forma que en el reflejo bicipital, mantener todo lo que es el antebrazo relajado del paciente, que puede estar sobre nuestro antebrazo también, y vamos a identificar la apófisis estiloides del radio, ¿no? Y vamos a percutir justo por la parte externa de esta apófisis estiloides, o sea, más o menos a nivel de la emergencia del pulgar, acá, ¿no? Ahí es donde vamos a percutir. Podemos interponer nuestro dedo o percutir directamente con el martillo de reflejo. ¿Cuál va a ser la respuesta ante este estímulo? Va a ser la extensión de la mano sobre el antebrazo, ¿no? Tal como vemos acá. Un movimiento de extensión y algo de rotación además. Este es el reflejo estilo radial, que va a evaluar básicamente el segmento C6, C7, pero sobre todo C6. Fíjense cómo está relacionado con el bicipital, ¿no? El bicipital evalúa C5, C6, el estilo radial evalúa C6, C7, pero básicamente C6, el bicipital C5, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este es el cúbito pronador, que evalúa básicamente lo que es C8, directamente evalúa C8, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, es una forma de hacerlo, ¿no? Fíjense cómo está acá posicionando el antebrazo del paciente y va a percutir sobre la apófisis estiloides del cúbito en este caso, ¿no? Acá. Percute y va a haber una pronación de la mano, ¿no? Una pronación, una rotación en realidad. No es tan fácil, digamos, tiene que estar muy bien relajado el paciente, pero sí es posible obtenerlo, ¿no? Evaluamos básicamente el segmento cervical C8. Los reflejos profundos de los miembros inferiores, esos son de los miembros superiores los que habíamos visto. Ahora vamos a empezar con los miembros inferiores. Empezamos con el reflejo medio pubiano. El reflejo medio pubiano nos evalúa el segmento T10 hasta L1, ¿no? Fíjense, es bastante largo. T10, T11, T12 y L1. Todos esos segmentos es lo que evalúa el medio pubiano. ¿Cómo se busca este reflejo? Vamos a hacer que el paciente adopte una posición sobre la camilla, sentado, tal como vemos en la fotografía, y que apoye los brazos en la parte posterior de la camilla, ¿no? Tal como vemos acá, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Fíjense, está sentado el paciente sobre la camilla y va a apoyar ambos brazos en el borde posterior de la misma, inclinándose un poquito hacia la parte posterior. Lógicamente tiene que estar algo descubierto la región suprapubiana, ¿no? Y lo que hacemos es colocar uno de nuestros dedos sobre el pubis y vamos a aplicar el estímulo percutorio. El paciente debe estar posicionado con las piernas ligeramente abducidas, ¿no? Algo separadas. Entonces, cuando aplicamos este estímulo, lo que se va a producir es una aducción de ambas rodillas, va a cerrar las piernas en otras palabras, ¿no? Estamos evaluando el segmento T10 a L1.
Este es el reflejo medio pubiano, que es parte de los reflejos de los miembros inferiores. El otro reflejo es el reflejo rotuliano, ¿no? El famoso reflejo rotuliano que sale hasta en series, ¿no es cierto? Hay varias formas de poder evaluar el reflejo rotuliano, pero una de las que más se emplean es con el paciente sentado al borde de la camilla, tal como vemos acá en la fotografía, mantenidos colgantes. Esa es la clave de este reflejo, ¿no? Como aquí, fíjense, aquí está sentado sobre un taburetito, pero claramente nos muestra aquí con la sombra que han dibujado que pues los pies deben estar colgantes, deben estar colgando, ¿no? Y eso se logra mucho mejor, está pidiendo al paciente que se siente al borde de la camilla. Y vamos a imprimir o aplicar el estímulo percutorio con el martillo sobre la inserción del tendón inferior de la rótula. Aquí está la rótula y el tendón de inserción inferior es este, por debajo de la rótula. Ahí es donde debemos aplicar el estímulo, ¿no? O sea, debemos identificar muy bien el punto exacto donde vamos a aplicar el estímulo y aplicamos un estímulo. No es necesario percutir varias veces, un solo golpecito, ¿no? Con rebote. Aquí sí debe haber rebote. ¡Puc! Y listo. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de este estímulo? Va a ser la extensión de la pierna sobre el muslo, ¿no? No sé si me dejo entender, este es el muslo y esta es la pierna. Entonces, cuando aplicamos el estímulo, lo que va a hacer el paciente es extender la pierna sobre el muslo, ¿no? Llevando hacia arriba, si quieren. Si llevaría hacia atrás sería flexión, ¿no? Pero como está estirando, está llevando hacia arriba, es la extensión de la pierna sobre el muslo. Es la respuesta correcta. Estamos evaluando acá el segmento L2 a L4. Con el medio pubiano evaluamos hasta el L1 y con el reflejo rotuliano del L2 al L4, ¿no? Bien, esta es otra forma de poder evaluar el reflejo rotuliano, ¿no? O patelar también se llama. Consiste en posicionar al paciente en decúbito dorsal, tal como vemos acá en el dibujo, y el médico pues introduce el antebrazo por debajo de las rodillas, ¿no? Y puede ser ambas, como vemos aquí en el dibujo, o puede ser una por una. Mete, digamos, introduce el antebrazo debajo de la rodilla derecha y apoya sobre la rodilla izquierda, no sé si me dejo entender, ¿no? Por arriba. De esa forma vamos a distraer este reflejo haciendo que se relaje mucho más. O definitivamente colocar por debajo de ambas rodillas. Y aplicamos el estímulo sobre el tendón de inserción inferior de la rótula y la respuesta va a ser la misma, extensión de la pierna sobre el muslo, o sea, va a estirar esta pierna, ¿no? Va a extender. Se debe hacer de forma comparativa bilateral. Siempre todos los reflejos de los miembros superiores, de la porción cefálica, miembros inferiores, debe hacerse de forma comparativa. Si evaluamos, digamos, acá el reflejo rotuliano o patelar del lado derecho, debemos hacer lo mismo con el lado izquierdo. Y así todos los reflejos. Siempre debe ser comparativo bilateral, ¿no? Finalmente, el último reflejo de los miembros inferiores, osteotendinosos, es el reflejo aquiliano, ¿no? Del tendón de Aquiles. Hay varias formas que podemos evaluar este reflejo, ¿no es cierto? Una de ellas es posicionando al paciente sentado de rodillas sobre una silla, como en este caso, o quizá al borde de la camilla, dejando que la pierna esté en ángulo de 45 grados con el muslo y el pie esté completamente al aire, colgando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el pie desde la parte distal y aplicamos el estímulo a nivel del tendón de Aquiles, ¿no? En la parte posterior. Aplicamos el estímulo y ¿cuál va a ser la respuesta? Entonces, aquí hay varias formas de interpretar esto, ¿no? Lo que va a hacer el paciente es extender el pie. Si nos referimos al dorso, llamamos extensión dorsal, ¿no? Extender. Pero si tomamos como referencia la planta, pues será flexión plantar. No sé si me dejo entender, jóvenes. Si me voy a referir como referencia la planta, entonces lo que el paciente hace es una flexión, pues porque está llevando la planta a este lado, ¿no? Es relación a la planta, una flexión plantar. Pero si me refiero para describir el dorso, entonces una extensión dorsal. Cualquiera, los dos es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que, digamos, interpretado desde distintos puntos de vista. Si aplicamos desde la parte del dorso, es una extensión dorsal. Si vemos desde la parte plantar, es una flexión plantar, ¿no? Entonces da lo mismo. Aplicamos el estímulo y el paciente va a producir extensión dorsal o flexión plantar. Esa es la respuesta. Esta es otra forma en la que podamos, perdón, otra forma en la que podemos evaluar lo que es el reflejo aquiliano, ¿no? Evalúa el segmento L5S1, tal como vemos acá, y es posicionar al paciente en decúbito ventral, tal como vemos acá en la fotografía. Y pedimos o flexionamos la pierna en relación a lo que es el muslo en ángulo de 45 grados
y podemos incluso tomar el pie de la parte del dorso. Y aplicamos el estímulo, ahí están nuestros martillos de reflejos, ¿no? Aplicamos el estímulo directamente en el tendón de Aquiles y la respuesta va a ser flexión plantar o extensión dorsal, ¿no? Lo mismo. Evaluamos segmento L5, S1. Bien, y esos son los reflejos osteotendinosos o de los miembros, ¿no? O también llamados reflejos profundos. Se dividen en reflejos de la porción cefálica, de los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Qué es lo importante mencionar cuando estamos evaluando el reflejo? Primero, ¿qué segmento estamos evaluando? Eso es importante que mencionen, ¿no? Digamos, les decimos, a ver, evalúeme en este paciente que ha tenido un accidente de tránsito, si está conservado el segmento L2, L4. Entonces, ¿qué reflejo voy a aplicar acá? El reflejo rotuliano, ¿no es cierto? Porque ese es el reflejo que me evalúa aquí. Si me piden que evalúe el segmento L12 a L1, pues será el medio pubiano, y así sucesivamente. Por eso es importante mencionar qué segmento medular está evaluando cada reflejo, ¿no? Y además, mencionar cuál es la respuesta a un determinado estímulo en cada uno de estos reflejos, tal como habíamos indicado, ¿no? Flexión dorsal, flexión plantar, extensión dorsal en este caso, o bien flexión del antebrazo sobre el brazo en el reflejo bicipital. O sea, lo que hay que explicar es cuál es la respuesta al estímulo, qué es lo que esperamos que el paciente haga, ¿no? Y qué segmento estamos evaluando. Eso es importante cuando realizamos estos de los reflejos. Los reflejos superficiales, también llamados cutáneo-mucosos, también se los divide en reflejos de la porción cefálica, del tronco y de las extremidades, ¿no? Esto ya es un poquito más fácil. Los de la porción cefálica, tenemos aquí varios reflejos, muchos de los cuales ya los hemos visto. Uno de ellos es el reflejo corneal, ¿no? Que lo aplicamos con una mechita de algodón, hacemos una mechita de algodón, y vamos a aplicar pidiendo al paciente que mire hacia un costado y arriba para ampliar la hendidura palpebral. Vamos a aplicar un estímulo con esta mechita de algodón sobre lo que es la córnea, ¿no? Porque si aplicamos sobre lo que es la conjuntiva vulvar, pues no, el paciente no va a sentir nada. Pero si aplicamos en el limbo esclerocorneal, el paciente inmediatamente va a cerrar el ojo. ¿Por qué? Porque en este reflejo tenemos una vía aferente, que es el quinto par craneal, el trigémino, y una vía eferente motora, que es el séptimo facial, que va a inervar el orbicular de los párpados. Entonces, al estimular la córnea a nivel del limbo, el paciente va a cerrar el ojo. Ese es el reflejo corneal, ¿no es cierto? Se debe hacer también de forma comparativa bilateral. Los otros reflejos de la porción cefálica, tenemos el reflejo palatino y el reflejo velopalatino, ¿no es cierto? El reflejo faringio y el reflejo velopalatino. En el reflejo faringio, lo que nosotros hacemos es básicamente evaluar la vía del noveno y décimo par craneal, ¿no? Glosofaringio neumogástrico. Para eso vamos a pedir al paciente que abra la boca y con la ayuda de, digamos, baja lenguas, vamos a deprimir la lengua y le vamos a pedir al paciente que diga A, ¿no es cierto? Que mencione la letra A. Al hacer eso debe haber un ascenso simétrico de lo que es el paladar blando y la úvula debe ser mediana, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando del reflejo faringio que está dado básicamente por el noveno y décimo par craneal. El reflejo velopalatino, hacemos lo mismo, pero con una torundita de algo, con un hisopo, y vamos a estimular la pared posterior, ¿no? Lo que es la faringe, y se va a despertar en el paciente el reflejo nauseoso, ¿no? Va a querer vomitar en ese momento. De la misma forma estamos hablando del noveno y décimo par craneal, ¿no? Entonces son los reflejos de la porción cefálica. Hay otros más que no los mencionamos, por ejemplo, el, el reflejo ocular, ¿no es cierto? Que no se aplican porque puede darnos ciertas complicaciones. Pero básicamente estos tres son los que sí vamos a aplicar. Dentro de los reflejos cutáneo mucosos de la porción del tronco tenemos los cutáneo abdominales, ¿no? Que se dividen en tres: superior, medio e inferior, teniendo como referencia el ombligo. El que esté a nivel del ombligo es el cutáneo abdominal medio, por encima de este el superior y por debajo el inferior. El cutáneo abdominal superior nos evalúa la raíz desde T7 y T8. T7, T8. ¿Recuerdan ayer cuando vimos los dermatomas? Pues esto es, aquí es donde aplicamos, ¿no es cierto? T7, T8. El cutáneo abdominal medio nos evalúa el T9, T10 y el inferior el T11 y el T12. ¿Cómo hacemos esto, no es cierto? Lo que hacemos es, con un objeto romo, puede ser la parte posterior del martillo de reflejos, donde está este, ¿no? Aquí está nuestro martillo, y esta parte posterior del mango tiene una punta roma, que no va a producir ningún tipo de lesión, pero que nos sirve
muy bien para poder evaluar estos reflejos, ¿no? Los cutáneos abdominales. Todo lo que hacemos es aplicar un estímulo de forma rápida y fugaz, desde la parte externa hacia adentro, así, ¿no? O sea, aquí sí colocamos la punta del martillito, tal como es el dibujo, y ¡pah! Metemos hacia adentro. O puede ser al revés, de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Desviación de la línea media al lado estimulado. T7, T8 es el cutáneo abdominal superior, por encima del ombligo, aplicamos el estímulo. T9, T10 a nivel del ombligo, cutáneo abdominal media. Y T11, T12 por debajo del ombligo, cutáneo abdominal inferior. De forma comparativa bilateral. Va a haber una desviación de la línea media por contracción de los músculos del lado afectado, ¿no? O del lado estimulado. Esto es importante cuando queremos definir, digamos, lesiones de la médula, ¿no? En pacientes que tienen traumatismos raquimedulares, buscamos estos reflejos intencionadamente para ver más o menos a qué nivel está la lesión. Nos ayuda a determinar aquello, ¿no? Todos los cutáneos abdominales. Otro reflejo superficial que también es importante mencionar es el reflejo cremasteriano, ¿no? El reflejo cremasteriano nos evalúa el segmento L1 y L2. L1 y L2, ¿en qué consiste? Estando el paciente, puede ser de pie o de cúbito dorsal, más cómodo, descubierto, lógicamente, vamos a estimular la cara interna del muslo, ¿no? Puede ser derecho o izquierdo, de la parte inferior hacia arriba. De la misma forma que hicimos con los cutáneos abdominales, así un estímulo rápido y fugaz que empiece acá y termine rápidamente en el lado interno o al revés, de adentro hacia afuera, lo mismo, el mismo tipo de estímulo aplicamos en la cara interna del muslo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se estimula de esta forma va a haber una contracción del músculo cremaster y por lo tanto va a haber un ascenso del testículo del lado estimulado. Este es el reflejo cremasteriano que nos evalúa el segmento L1 y L2. Pero muchos me dirán, doctor, ¿qué pasa si es mujer mi paciente? En la mujer también se puede aplicar el mismo reflejo, que en este caso ya no se llama cremasteriano, ¿no? Se llama el reflejo homólogo o de Geyder, o Heidel. Así es como se llama. Es lo mismo, aplicamos el mismo estímulo, pero ¿qué va a pasar en la mujer? Va a haber una contracción del oblicuo lateral, ¿no? Que es un músculo de la pared abdominal, va a haber contracción del oblicuo lateral, por lo tanto va a haber desviación de la línea media al lado afectado, o al lado estimulado. A diferencia del varón, que va a haber ascenso del testículo por contracción del cremaster, en la mujer va a haber contracción del oblicuo lateral y que va a producir una desviación de la línea media hacia el lado estimulado. Ese es el reflejo homólogo en la mujer o de Geyder y el reflejo cremasteriano en el varón, ¿no? Segmentos L1, L2, porque con el cutáneo abdominal hasta T12, ¿no? Con el cremasteriano o el homólogo L1, L2. Luego tenemos el reflejo, otro reflejo importante también de los miembros inferiores, es el reflejo cutáneo plantar, ¿no? El cutáneo plantar nos evalúa el segmento L5S1. ¿Cómo hacemos este reflejo? ¿Cómo buscamos el reflejo cutáneo plantar? Estando el paciente descalzo, ¿no es cierto? Sin media, ni mucho menos, lo que hacemos es estimular con un objeto romo, puede ser igual a la parte posterior de nuestro martillo de reflejos. Vamos a estimular la región plantar, empezando desde lo que es el talón, haciendo un recorrido con el objeto de forma rápida y fugaz también, empezando por el talón en la parte interna, nos vamos hacia la parte externa, lateral externa, subimos por la parte lateral externa y terminamos hacia lo que es la emergencia del primer ortejo, ¿no? Como una C, pero rápido tiene que ser el estímulo, ¿no? El paciente va a estar descalzo, aplicamos aquel estímulo, rápidamente hacemos ese movimiento. Empezamos desde la parte interna del talón, nos vamos hacia la parte externa y por el borde lateral de la planta nos vamos hasta lo que es la emergencia de los dedos y ahí tomamos nuevamente otra dirección hacia adentro, hacia lo que es la emergencia del primer ortejo. ¿Cuál va a ser la respuesta normal de este reflejo cutáneo plantar? Va a ser la flexión de los dedos, ¿no? Tal como vemos aquí en el dibujito, se flexionan. Pero resulta que aquí podemos encontrar un signo, el signo de Babinski. Por eso les decía, no deben decir reflejo de Babinski, porque eso no existe, ¿no? Es el signo de Babinski. El signo de Babinski es una alteración del reflejo cutáneo plantar, donde al aplicar el estímulo mencionado, en vez de tener una flexión de los dedos, lo que vamos a tener es una hiperextensión del primer ortejo y una apertura en abanico de los demás, ¿no? Aplico yo el estímulo, el primer ortejo se va a extender, pero así demasiado, y los otros deditos se van a abrir como un abanico. Este es el signo de Babinski. Y el signo de Babinski me indica que hay una lesión de la vía piramidal, ¿no es cierto? Primera neurona. Entonces, el signo de Babinski puede tener varios orígenes, eso hay que tomar en cuenta.
El signo de Babinski puede tener un origen neurológico, en este caso por lesión de la vía primaria de la primera neurona, como habíamos visto el día de ayer, pero también puede tener otros orígenes, por ejemplo, de causa metabólica. En pacientes con hipoglucemias severas, podemos encontrar signo de Babinski. En pacientes con encefalopatía metabólica, como es la encefalopatía hepática, en cirróticos, también podemos encontrar signo de Babinski. Y también en niños, ¿no? Por inmadurez del sistema nervioso central, porque no se ha formado todavía la banda de mielina, puede haber hasta cierta edad la presencia del signo de Babinski, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta aquello. En pacientes con signo de Babinski de causa neurológica, como decimos, es por lesión de la vía piramidal y de la primera neurona. O sea, quiere decir aquella neurona que se inicia en la corteza, ¿no es cierto? Si recordamos lo que hablamos ayer. Entonces, ¿qué patologías podrían dañar esa primera neurona? Generalmente, enfermedades cerebrovasculares. Por eso es que cuando viene un paciente a la consulta o a la emergencia y sospechamos de que tenga un ACV hemorrágico, sobre todo, lo primero que les decimos, no, los residentes o nosotros mismos, buscamos intencionadamente el signo de Babinski, ¿no? Porque sí puede estar presente por lesión de primera. Y si está presente el signo de Babinski, la cosa está grave, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una lesión extensa, primera neurona, vía piramidal, y que el pronóstico puede ser algo malo. Por lo tanto, es importante buscar este signo de Babinski, que es una alteración del reflejo cutáneo plantar, que nos habla básicamente el E5-S1, ¿no? Ahora, muchas veces este mismo signo podemos encontrarlo haciendo otras maniobras. Se llaman los sucedáneos del Babinski, estas maniobras, ¿no? Una de ellas es el Oppenheim, que consiste en hacer una compresión de la parte de la región pretibial, desde más o menos debajo de la rodilla, y hacer un movimiento presionando esta región hacia abajo. Ese es el signo de Oppenheim, ¿no? Oppenheim, sucedáneo de Babinski. Vamos a obtener la misma respuesta que es realizando el reflejo cutáneo plantar. O sea, va a haber una hiperextensión del primer ortejo y abertura en abanico de los demás. Este es el Oppenheim, sucedáneo de Babinski. Tenemos igual aquí el Shadow y el Gordon, ¿no? Gordon es cuando apretamos o hacemos una compresión de los gemelos y vamos a obtener la misma respuesta. Y el Shadow es cuando apretamos lo que es el tendón de Aquiles y también obtenemos las mismas respuestas, ¿no? Son los sucedáneos del Babinski que cuando queramos estar, digamos, seguros de que realmente está presente esto, podemos buscarlo de forma intencional, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente eso es el examen de los reflejos. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, que tengan? Porque parece ser bastante, digamos, amplio, ¿no es cierto? A ver, ¿alguna duda que tengan antes de ir avanzando? Bueno, doctor, una pregunta. Y ¿Cuál adelante. era la respuesta normal para el reflejo cúbito-pronador del miembro superior? Aquí está, ¿no? Va a ser una pronación, una rotación hacia adentro, a ver, de lo que es la mano, ¿no es cierto? Nosotros aplicamos aquí el estímulo y va a rotar la mano. O sea, este pulgar se va a ir hacia adentro, va a rotar, ¿no es cierto? Esa es la respuesta normal. No es muy fácil obtener este reflejo, ¿no? Es bastante complejo, tiene que estar muy relajado el paciente, pero la respuesta que esperaríamos es eso, ¿no? La pronación de la mano sobre el antebrazo. Esa es la respuesta. Y tenemos que aplicar adecuadamente sobre la pulsa estiloides del cúbito en este caso, ¿no? El radio está acá, cúbito. Es la respuesta que vamos a obtener. Y Esta es la doctor, maniobra de... Sí, adelante, adelante. y con respecto al otro reflejo, ¿dónde tenemos que hacerlo en relación a la tabaquera anatómica, doctor? Por encima de ella, ¿no? A ver, ¿dónde está? Más o menos aquí está la tabaquera anatómica, ¿no? Por Sí. encima. Esta es la pulsa estiloides, justo por debajo de la emergencia del pulgar. Aquí es donde debemos percutir. Ahí sí, ¿no? En ese tendón, lo que está visible ahí. Exactamente, ese es el tendón que debemos Ah, percutir, ¿no? Y al percutir, por lo que se hace es una flexión de la mano o extensión de la mano en relación al antebrazo, ¿no? Tal como vemos acá, se extiende. Entonces, si el paciente está bien, muy relajado, fácilmente podemos obtener este reflejo. Pero si está, digamos, con algún grado de contracción, etcétera, va a ser difícil. En ese caso, vamos a pedir que haga este. Esta es la maniobra de Jendrasik, ¿no? El paciente está mirando a otro lado y está haciendo una compresión con las manos, distrayendo, digamos, de cierta forma el reflejo que queremos evaluar para que podamos obtener la respuesta adecuada, ¿no? Bien, entonces, doctor, eso es lo que hay que tener cuidado. doctor, ¿y podríamos tener pacientes particulares? O sea, que
parecieran no tener ningún antecedente de lesión, pero sus reflejos no andan muy bien. Sí, O, como les digo, cuando nosotros hacemos la práctica y cuando estás frente a un paciente real, no siempre es fácil, ¿no? La clave para poder obtener un buen reflejo es mantener la extremidad del reflejo que queremos obtener bastante relajada. Por eso es importante, por ejemplo, aquí en los miembros superiores, hacer esto. Esta maniobrita es sumamente importante. El hecho de que el antebrazo descanse sobre nuestro antebrazo, pues relaja toda la extremidad y es fácil obtener el reflejo. Pero hay otros factores también que intervienen, ¿no? Sin que significa que sea patológico. Por ejemplo, el hecho de que el paciente esté muy estresado, digamos, no esté, el mismo hecho de estar frente al médico puede hacer de que haya una contracción involuntaria del tono muscular, ¿no? Entonces eso va a impedir de que se obtengan adecuadamente los reflejos, sin que signifique que sea patológico. Ahora, ¿cómo medimos, digamos, la respuesta del reflejo? Generalmente se utilizan cruces, ¿no? Aquí creo que está. Vamos a ver, aquí está. Bueno, no está acá, había una diapositiva, no sé dónde se entra puesto, pero ¿cómo, digamos, vamos a mencionar la respuesta? Por cruces, ¿no? Una cruz es una respuesta mínima, débil, digamos, dos cruces vendría a ser normal y tres cruces ya es una respuesta exagerada, hiporreflexia o hiperreflexia. Entonces, ahí ya sí vamos a ver, digamos, vamos a entrar dentro de lo que es digamos, el campo patológico, pero siempre viendo el contexto del paciente, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con nosotros, cuando hacemos nuestra práctica ahí en el laboratorio, y resulta que uno de los compañeros no hay reflejos, ¿no? No sé, y hay otro que tiene buenísimos reflejos, pero ninguno tiene patología alguna. Por lo tanto, esos son otros factores externos que intervienen. Pero si tu paciente viene ya con algún signo o síntoma de patología previa y sobre eso encuentras que hay alteración de los reflejos, pues ahí ya tienes que ver el contexto, ¿no? Por ejemplo, viene tu paciente y te dice, doctor, ¿sabe qué? Desde hace unos 3 4 días estoy empezando a sentir debilidad en mis pies. Y está subiendo, ha empezado en mis pies, luego mis piernas, ahora ya en mi cintura está subiendo, no puedo ya caminar. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Los reflejos, ¿no es cierto? Y buscamos reflejos así muy bien, sobre todo el reflejo rotuliano en este caso, porque nos habla de miembros inferiores, y resulta que no hay reflejo. O está disminuido, o no hay reflejo, abolido o disminuido, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto de un paciente que te refiere que tiene pérdida de la fuerza muscular progresiva ascendente, ¿cuál es la patología que estaríamos pensando? El síndrome de Guillain-Barré, que es muy frecuente, ¿no? El Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante, que tiene esa característica de ser ascendente. Aunque hay otra variante que más bien es de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Pero el Guillain-Barré, digamos, estándar o común, es ascendente y se asocia a la presencia de hipo o arreflexia. Entonces, eso nosotros a diario también buscamos, ¿no es cierto? Porque el Guillain-Barré es muy frecuente, aunque no crean, parece raro por su nombre, pero es muy frecuente. Y bueno, no se sabe la causa exacta, ¿no? Puede ser infecciones bacterianas previas, diarreas, procesos infecciosos de la vía pulmonar, etc. Ahora muchas veces haciendo también con esto del coronavirus y demás. Por lo tanto, si tu paciente viene y te dice que ha perdido la fuerza muscular ascendente, pues lo primero que pensamos, no será Guillain-Barré, veremos cómo están sus reflejos. Y si el reflejo está disminuido o abolido, pues nos ayuda en el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es que les digo, tenemos que estar dentro del contexto del paciente. ¿No? En un paciente que no tiene sintomatología alguna y que tú no encuentres unos reflejos muy bien establecidos, pues no va a significar que sea patológico, ¿no? O que tenga un reflejo mayor que el resto, pero que no tiene ninguna alteración en el contexto clínico, pues tampoco va a ser signo de alarma. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Siempre hay que ver Doctor, el contexto. Sí, adelante. si en el reflejo corneal, por ejemplo, presenta una ausencia del estímulo en la córnea, pero sí presenta el estímulo en la conjuntiva, ¿sería patológico? No es patológico porque recordemos que también hay un reflejo, ¿no? Que va a estimular lo que es la conjuntiva vulvar, pero es de menor, digamos, no te da una respuesta tan intensa como la que te da el reflejo corneal. ¿Y si Ahora, tiene ausencia del en corneal? eso, en este reflejo corneal, digamos, si tú encuentras ausencia de respuesta, tú estimulas acá el limbo esclerocorneal, ahí la córnea incluso, y no hay ¿Sí? respuesta, pues tenemos que buscar algo, ¿no? Hay que aquí pensar en el arco reflejo. O puede estar alterado, digamos, lo que es la vía aferente, el quinto par craneal, como por ejemplo en una neuralgia herpética
o una neuralgia del trigémino también que podría darse, ¿no es cierto? O bien podría darse una alteración en la vía eferente, que es el nervio facial. O bien puede estar la lesión a nivel del centro reflexógeno. Por lo tanto, hay que ver todo lo que es el contexto del paciente. Si hay alteración del reflejo, tenemos que pensar dónde está. Por eso es importante recordar lo que es el arco reflejo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal que tu paciente tenga un tumor expansivo a nivel de la protuberancia? Entonces, puede ser la causa de la ausencia de reflejo. O Pero que podría tenga también una... ser normal, o sea, en una persona, la ausencia de ese reflejo. No, ya, no, eso no es tan normal, ¿no? Porque sí, cuando está íntegra esta vía del arco reflejo, la respuesta siempre es manifiesta. Siempre, 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 ¿no? Entonces, Mm, tú ni bien tocas un poquito la córnea, inmediatamente hay la respuesta. Entonces, que haya ausencia no significa que es normal. Ahí sí hay que buscar alguna causa, ¿no es cierto? Entonces, hay que valorar eso del contexto del paciente. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. En el caso de los pacientes que ya son un poquito mayores de edad, ya rayando casi en la ancianidad ya, estos reflejos, ¿cómo los deberíamos evaluar? Porque debe ser de una diferente manera o de la misma, doctor. Generalmente están disminuidos, ¿no? Los reflejos en los pacientes ancianitos. ¿Por qué? Porque hay un deterioro, digamos, eh, por la misma edad, ¿no es cierto? Degenerativo del sistema nervioso. Igual hay cambios en la marcha, inclusive, ¿no? La marcha senil. Por lo tanto, sí en el paciente anciano es, digamos, probable que encontremos los reflejos disminuidos. Pero como digo, siempre es importante ver el contexto del paciente, ¿no? Pero sí, viejitos por el deterioro, por la edad y demás de la parte degenerativa, pues sí va a haber disminución de los reflejos, pero no abolición, ¿no? Que estén abolidos ya podría tener otra explicación. Entonces, y además, por la misma rigidez articular que tienen y demás, la respuesta no va a ser igual que en un paciente joven. Un paciente joven es mucho más fácil obtener los reflejos, etcétera. Paciente viejito por su artrosis y demás va a ser más complejo, incluso posicionar al paciente para poder obtener el reflejo. Por lo tanto, tomando en cuenta todo aquello, siempre va a haber cierta disminución en la respuesta, pero cuando es necesario evaluar aquello hay que hacerlo, ¿no? Hay que darnos modos, hay que ver la forma de evaluar. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. Al momento de escribir en la historia clínica el resultado del examen físico neurológico de los reflejos y tendríamos una respuesta normal, es decir, en lugar de haber, digamos, una extensión rotular, existe una flexión, debemos escribir que ha sido una flexión o cómo lo tendríamos que llegar a anotar en la historia clínica. Generalmente en la historia clínica tenemos que escribir lo que obtenemos al examen, ¿no es cierto? Entonces, digamos que hay una respuesta contraria poco probable, ¿no es cierto? Digamos, el reflejo bicipital, que en vez de tener una flexión tenga esa extensión, es poco probable, o sea, no hay una patología directa, digamos, que nos dé este tipo de respuesta. Lo que sí puede haber es ausencia o disminución o una respuesta mucho más aumentada, que es la hiperreflexia, ¿no? Pero en la historia tenemos que describir lo que encontramos. Y al final de esto les voy a mostrar una diapositiva donde nos muestra claramente cómo tenemos que escribir, ¿no? Al examen de reflejos osteoteninosos se evidencia la presencia de reflejos osteoteninosos normales o hiperactivo, o hiperreflexo, hiporreflexo, etc. Les voy a mostrar esa diapositiva y eso está extraído del libro de Raimundo Llano. Ahí me gusta muy, muy bonito es cómo describe, digamos, en la historia clínica, bien resumido, pero con mucho contenido, ¿no? Les voy a mostrar eso, no se preocupen. Pero lo que encuentras tienes que describirlo, ¿no? Pero como tú me dices, o sea, que hay una respuesta contraria, es medio raro, difícil. Que puede haber disminución, sí. Aumento también, o ausencia, sí, pero que sea contrario, poco probable, ¿no? Sin embargo, para la descripción en la historia, lo que encontramos tenemos que hacer, ¿no? Como el cacho, lo que se ve se anota. Está Lógicamente de bien, doctor. forma ordenada y sistemática. Eso es lo que les voy a mostrar al final. Bien. Está Bueno, bien, doctor. Muchas alguna gracias. pregunta más que tengan? Una pregunta más, Doctor, doctor. Sí, dime, adelante. En la parálisis facial periférica, cuando tenemos que examinar, por ejemplo, la fuerza o el tono muscular de los músculos de la cara, ya no de miembros superiores ni inferiores, Ujú. tenemos que, digamos,
pedir al paciente que sirve para ver los labios Exacto, o cómo o cerrar los ojos, ese tipo de movimientos, ¿verdad, doctor? exactamente. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase cuando entremos a pares craneales. Cuando volvemos al séptimo par craneal, ahí vamos a ver. Y sí, evidentemente lo que hay que pedir primero es de forma pasiva, digamos, que el paciente haga ciertos movimientos, ¿no? Que cierre los ojos, que frunce el ceño, que infle los cachetes, que muestre los labios, que protruya los labios, que muestre los dedos, todo aquello. Pero también tenemos que hacer, digamos, esa misma maniobra contra resistencia. O sea, yo le digo a mi paciente, cierre los ojos y luego yo lo que hago es tratar de abrir los ojos, ¿no? Contra resistencia. Entonces ahí también voy a hablar de cierta forma la fuerza muscular de los músculos que están inervados por el séptimo par craneal. Eso lo vamos a ver cuando entremos a pares craneales. Hay maniobras muy interesantes que se pueden hacer ahí, ¿no? Eso lo vamos a ver, no te preocupes, pero sí, hay que evaluar de esa forma. Muchas gracias, doctor. Bien, Doctor, sí, eh, adelante. con respecto a la esclerosis lateral amiotrófica o en un caso de atrofia muscular, ¿el reflejo seguiría o desaparecería? Puede estar disminuido o bien abolirse, ¿no? Puede estar disminuido o bien presentar abolición de los reflejos, dependiente, digamos, de la evolución de la enfermedad. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Doctor, disculpe, en el caso del reflejo medio pubiano, ¿cómo podemos saber que estamos colocando el dedo y que estamos realizando el reflejo de forma adecuada? Bien. Eh, Cuando el paciente se posiciona, digamos, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Cuando adopta esta posición, precisamente el hecho de que adopte esta posición es que hace que sea más accesible a lo que es la sínfisis pubiana y se puede percibir, ¿no? Claramente un relieve, una sobrelencia ósea, es la sínfisis del pubis, donde debemos percutir. Ahora, para saber que estamos haciendo bien, pues lo que hay que pedir es al paciente que tenga las rodillas un poco separadas, ¿no? Y cuando aplicamos el estímulo, va a haber contracción tanto de los abductores como también de los rectos anteriores del abdomen. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Que el paciente va a cerrar las piernas, vaya a acercar las rodillas, pero debemos percutir sobre lo que es la sínfisis del pubis. Entonces, en esta posición es más fácil acceder a lo que es la sínfisis pubiana. Gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, que tengan? Bien, ¿alguna duda más, jóvenes? Bien, entonces, bueno, mañana no vamos a pasar clase, estoy yo de turno, pero el día viernes vamos a entrar ya con lo que es los pares craneales, ¿no? Y vamos a tratar a ver de acabar en 2 clases, porque muchas de las cosas que vamos a revisar ya las hemos visto y vamos a puntualizar más, ¿no? Vayan ya preparando de los otros módulos todas las dudas que tengan para que la siguiente semana vayamos revisando cada uno de esos, ¿ya? Por favor. Y cualquier duda que tengan, pues me hacen saber. Voy a dejarles esto hasta el día sábado, yo creo, en el Classroom, de esta presentación y algunos videos más para que lo tengan, digamos, presente. No sabemos aún, yo creo que este fin